Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hoy vamos a hablar de uno de nuestros poetas más universales, un poeta que ha sido traducido en infinidades de idiomas y que hoy es estudiado en grandes facultades. Nos referimos a César Abraham Vallejo Mendoza y una de sus obras más importantes, Trilce, considerada como una obra cumbre del vanguardismo. Hablar de César Vallejo también es hablar del Perú, porque su figura está íntimamente relacionada con nosotros. Acompáñanos a conocer mucho más sobre nuestro emblemático autor y su obra Trilce como fenómeno vanguardista. El emprendimiento cultural corresponde a un proceso educativo orientado a la creación, participación y liderazgo de actividades y proyectos artísticos y culturales a partir del desarrollo de competencias básicas de los estudiantes y de sus capacidades creativas e innovadoras. Por ello, como equipo, hemos decidido elaborar un documental para poder difundir un poco más sobre la obra Trilce como fenómeno vanguardista en el Perú. Los documentales en la educación son importantes porque exponen contenidos con mucha más igualdad, claridad y además es alcanzable para todas aquellas personas que muchas veces no les gusta coger un libro y pasar horas leyendo. Debido a ello, un documental atrae mucho más la atención e interés de las personas. El hogar de César Vallejo se ubicaba en Santiago de Chuco, ciudad peruana situada a 165 kilómetros al este de la ciudad de Trujillo. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza. Vallejo fue el más pequeño de 11 hijos y creció en un ambiente imbuido de devoción religiosa. Desde niño conoció la miseria, pero también el calor del hogar. Su madre había fallecido en 1918. La nostalgia familiar lo empuja en mayo de 1920 a retornar a Santiago de Chuco. El 1 de agosto ocurre un incendio y saqueo de una casa del pueblo, en la cual lo acusan injustamente y se esconde, pero es descubierto y apresado y lanzado a un calabozo de Trujillo por 112 días. En octubre de 1922 ve la luz su segundo poemario Trilce, prologado por su amigo Antenor Orrego. Es recibido tibiamente por la crítica que no alcanzaba aún a comprender la literatura del vanguardismo, salvo por el propio Orrego, quien dijo de Vallejo: a partir de este sembrador se inicia una nueva época de la libertad, de la autonomía poética, de la vernácula articulación verbal. Trilce anticipó gran parte del vanguardismo que se desarrollaría en los años 1920 y 1930. El vanguardismo peruano, un movimiento artístico que se desarrolló al final del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Aunque tuvo mayor fuerza entre los años 1920 y 1930. Fue un movimiento que en Perú se inclinó más hacia la literatura poética que en otros países, donde se centró en otras disciplinas creativas. Trilce, Lima, 1922. Es el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo y está considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en la lengua española. El poemario está conformado por una serie ininterrumpida de 77 poemas sin título, enumerados con dígitos romanos. Esto lo distingue notoriamente de su antecesor, Los Heraldos Negros, cuyos poemas no solo constan de título propio, sino que integran a la vez grupos definidos según su tema. Esta peculiar estructura trilciana nos indica que debemos ver en cada poema del libro una unidad subsistente por sí misma y en sí misma. Vallejo lo empezó a escribir en 1918, su mayor parte fue escrita en 1919
y los últimos 2 poemas en 1922. La edición Príncipe, primera edición, fue impresa en los talleres de la Penitenciaría de Lima, en un tiraje corto de 200 ejemplares. Juan Espejo Asturrizaga, biógrafo de la etapa peruana del poeta, cuenta que originalmente Vallejo tituló el libro como Cráneos de Bronce y lo firmó con el seudónimo de César Perú. Otros estudios de la obra vallejiana salieron al paso con la teoría de que en realidad Trilce era el resultado de la unión de las palabras triste y dulce. Otra posible explicación es que Trilce quizás sea el nombre de una flor de Santiago de Chuco, la cuna del poeta. Lo cierto es que hasta ahora ninguna explicación es totalmente satisfactoria. El libro fue escrito en una etapa especialmente dramática para el poeta, la muerte de su madre en agosto de 1918, un fracaso amoroso teñido de escándalo en mayo de 1919, el fallecimiento de su amigo, el escritor Abraham Valdelomar, en noviembre de 1919, la sensación de no ser aceptado totalmente en Lima al ser despedido de su puesto de maestro a fines de 1919 y su estadía en la cárcel de Trujillo durante 112 días entre 1920 y 1921 al ser acusado injustamente de incendiario. Estos fueron los principales acontecimientos que marcaron el profundo sentimiento de exclusión que lo embargaba y que se ve reflejado desgarradoramente en sus versos. Trilce es el libro de poesía más radical escrito en la lengua española. Apareció justamente en el momento de irrupción del vanguardismo en el mundo, que pregonaba una renovación o cambio de los cánones de la estética, luego de la gran conmoción universal que significó la Primera Guerra Mundial. Aunque tenga algún reflejo de innovaciones formales aportadas por el ultraísmo u otros movimientos vanguardistas contemporáneos, Trilce constituyó un singular ejemplo de renovación del acto poético esencial, un esfuerzo de reducir el lenguaje a lo indispensable para alcanzar un meollo o entraña esencial. En general, la técnica poética de Trilce se caracteriza por una violenta ruptura con toda imitación o influencia literaria, una liberación audaz de las reglas del metro y la rima, así como de la sintaxis y de la lógica aparente. Reutiliza palabras antiguas, lo cual evidencia los conocimientos amplios que el poeta tiene de los clásicos, e inventa otras nuevas. Utiliza términos científicos por un lado y expresiones populares y de la vida cotidiana por otro. En primer lugar, permítame presentarme. Mi nombre es Marlene López Flores, magíster en Educación Superior e Investigación. También licenciada en el área de comunicación. Y bueno, estoy para responderles cada una de sus preguntas, jóvenes. ¿Qué concepto tiene acerca de nuestro poeta César Vallejo? Con respecto a la primera pregunta, bueno, a Vallejo se le considera como uno de los escritores más renombrados del siglo XX a nivel mundial. Él se desarrolló en los diversos géneros, tanto por ejemplo el narrativo, el dramático, el lírico. En la lírica es donde alcanza su verdadera expresión, ubicándose en 3 etapas en sus obras. Tenemos la etapa modernista, vanguardista y revolucionaria. Por ello, cabe mencionar sus mejores obras más conocidas como Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y entre otros. La obra que más me cautiva y siempre lo tengo presente es la obra Trilce, que es muy significativa para cada uno de los ciudadanos de nuestro Perú. ¿En qué contexto aparece Trilce? La obra cumbre se encuentra en el movimiento literario del vanguardismo. Vallejo lo empezó a escribir en 1918 y su mayor parte fue escrita en 1919, pero los 2 últimos poemas en 1922. Hablar de contexto, también podemos ubicar a la obra
en una etapa especialmente dramática para el poeta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la muerte de su madre y el suceso más triste o melancólico, podemos decir, que cuando lo pasó en la cárcel de Trujillo, ¿no? Que fue injustamente culpado por haber realizado un incendiario. ¿Qué técnica poética emplea Vallejo para su obra Trilce? Trilce va a incluir diferentes normas estéticas y retóricas. Podemos mencionar, por ejemplo, el vulgarismo, el cultismo, los regionalismos, los neologismos, nuevos términos, además el arcaísmo. El autor mucho plasma los diversos niveles de lengua en cada uno de sus versos. Él rompe lo que es los estilos tradicionales, utilizando muchas figuras literarias y deja de lado el ritmo y la rima. Bueno, y así trata de innovar con sus nuevas técnicas en la obra. En ese sentido, en Trilce podemos afirmar que el autor tuvo una auténtica creación, ya que él va a demostrar un grado máximo de emotividad. Bueno, según algunos autores, ¿no?, afirman que él pretendió humanizar las cosas, precisar lo vago, hacer, por ejemplo, lo abstracto a lo concreto, cambiar de un valor usual de los objetos para crear un objeto nuevo. Y así se consideró el poema como un producto de imaginación, un producto de autenticidad propio del autor, dejando libre los elementos tradicionales como anecdotarios, descripciones y entre otros. El autor, entonces, en la obra Trilce, pues él llega a su meta, ¿no? El deseo de la libertad, en el más amplio sentido de la palabra. ¿Qué es lo que realmente transmite Vallejo en Trilce? Podemos afirmar que el autor trata de expresar ese mundo interior, ese dolor humano, todos los sinsabores de la vida, desde 1918, donde él quiere demostrar, ¿no?, ese sentimiento humano, preso de la existencia o de la sociedad, ese desgarramiento del poeta, del dolor infinito que encierra en cada poema, el dolor producido por cada sufrimiento que he mencionado previamente, ¿no?, la muerte de su madre y otros datos más que marcaron en la vida del autor. Trilce es un libro que va más allá de lo que se había hecho. Es un poemario visionario. Este libro se adelanta a una estética que el mismo Vallejo empieza a fundar. Oh, las 4 paredes de la celda, a las 4 paredes albicantes, que sin remedio dan al mismo número, criadero de nervios, mala brecha. Por sus 4 rincones cómo arranca las diarias arrojadas extremidades. Vallejo es un poeta que utiliza de modo muy claro sus circunstancias vitales. Es un poeta de la existencia, no es un poeta cerebral, abstracto. Es un poeta que parte de circunstancias muy concretas, y esto se ve claramente en Trilce. Como han dicho muchos críticos, Trilce es la obra más original del arte contemporáneo que se haya producido fuera de la metrópoli europea. Quien sí reconoció en Trilce una obra de arte es Mariátegui. Él se refirió a Vallejo así: este es inconfundiblemente el acento de un verdadero creador, de un verdadero artista. La confesión de su sufrimiento es la mejor prueba de su grandeza. En el rincón aquel, donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar,
La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez, ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche, entre tus tiernos puntos, un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques.